Este video fue encargado por Codex Franks. Vos podés pedir el tuyo entrando a nuestro Patreon. Link en la descripción. Desde que Marta la película no cumplió con las expectativas monetarias de Warner Bros., como que el universo audiovisual de DC entró en un modo caótico. Básicamente están haciendo un montón de producciones diferentes entre sí para ver cuáles tienen resonancia con la audiencia. Fue así como obtuvimos entregas como Joker y Shazam, e incluso Harley Quinn, la serie animada. Entre esa locura, para mi sorpresa, llegó Doom Patrol en el servicio de streams de DC Universe. Sí, yo tampoco sigo sin entender cómo es que esta plataforma existe, es como demasiado específica, incluso más que Disney Plus. Pero bueno, lo interesante de esta franquicia es que es muy particular, aunque no la podría llamar única per se. Onda, escuchemos su sinopsis. Esta es la historia de un grupo de individuos con habilidades que les llevó a ser excluidos de la sociedad, pero a pesar de esto, luchan para proteger a aquellos que los marginan mientras son comandados por un líder que se encuentra en silla de ruedas. Así es, señoras y señores, Doom Patrol es un plagio de Saint Seiya Next Dimension. Ok, no, es obscenamente similar a X-Men, pero irónicamente la versión de DC salió 3 meses antes. Debido a los tiempos de producción de un cómic de esa época, es muy difícil que pudieran copiarlo en poco tiempo, por lo que puede que toda la situación sea una feliz coincidencia, o que Stan fuese amigo del guionista de Doom Patrol e intercambiaran ideas, no lo sé. No hay formas real de saber qué pasó, tal vez nunca lo sepamos y realmente no es tan importante a esta altura. El punto es que DC hizo una serie excelente live action de esta patrulla, o por lo menos una muy buena primera temporada, en mi opinión. Sin ánimos de meterme mucho en spoilers, quiero que me acompañes un momento para tratar de explicar en este video porque esta obra para mí vale totalmente la pena, sin ánimos de pretender que mi opinión es objetiva y superior a la de cualquier otra persona. Estás totalmente en tu derecho en no estar de acuerdo con mis observaciones, así que las leo abajo. Empecemos. Creo que lo mejor que tiene para ofrecer Doom Patrol son sus personajes. Al principio de la historia, siendo el primer capítulo bastante pésimo en mi opinión, es posible que te caigan mal, muy mal, pero de cierta forma ese es el punto de la historia. Todos los personajes tienen muchas falencias personales y la mayoría de dichas falencias no son derivadas de las tragedias que arruinaron sus vidas al darles poderes. Los miembros de la patrulla ya estaban rotos desde antes. Onda, Rita Farr, actriz mega famosa, empezó a sufrir deformaciones que hicieron que tuviera que abandonar su vida de lujos, pero cometió errores en su vida mucho antes de dicho evento que la siguen torturando en la actualidad. Léase, ya cuando era una estrella, la mejor etapa de su carrera era un individuo bastante roto. Por su parte, Larry puede que al conseguir sus poderes quedara deformado, pero su conflicto principal está en no poder abrirse a los otros o incluso aprender a aceptar el hecho de que es gay, y que eso no es algo malo. Conflicto sumamente complejo para una persona que vivió su vida adulta en la década de los 30. Sí, Larry o Negative Man tiene más de 90 años en esta historia. Cliff puede que perdiera su cuerpo humano, pero esa vida antes del accidente que le quitó todo era un desastre. Le era infiel a su esposa, era un mal padre, adicto a varias mierdas y más importante de todo, no era feliz. Capítulo a capítulo vemos cómo todos los personajes crecen un poco, reflexionando sobre sus vidas antes de los accidentes que los llevaron a obtener sus poderes, cómo logran superar algunas obsesiones con los errores de su pasado, o por lo menos en algunos casos hacer las paces con quien solían ser para así poder seguir avanzando en su vida. Creo que para alguien que vea Doom Patrol, la caracterización de los personajes es su mayor fuerte y su mayor debilidad inicialmente. Al principio, fuera de Robotman, interpretado por el genio de Brendan Fraser, realmente me caían todos bastante mal, incluso ya estando familiarizado con el cómic original y un poquito con el run de Morrison. Este cast puede ser insufrible en su disfuncionalidad, pero a largo plazo verlos crecer y enfrentar sus demonios internos hacen que los termines queriendo a todos, al punto que se vuelve difícil elegir a uno que sea tu favorito, o por lo menos eso pasó en mi caso. Por ejemplo, Rita fue por lejos el personaje que más odié, pero al pasar de los episodios cambió mi perspectiva entre el inicio y el final de la temporada, por lo que al final realmente terminé preocupado por qué
pasaría con ella y cómo lograría resolver ciertas cuestiones en la historia. Por eso creo que es importante darle por lo menos chances a 2 capítulos y dejar que la serie juegue apropiadamente sus cartas con uno como audiencia. Ahora, respecto a Cyborg, quien hasta donde sé no está en los cómics de ninguna manera, me pareció un acierto ponerlo en esta serie. Es el único personaje no odiable al principio de la temporada, pero además sus conflictos personales son muy compatibles y se retroalimentan a partir de sus interacciones con los miembros de la Doom Patrol. Victor puede vincularse con Cliff y el problema de ser más máquina que persona, puede interactuar con Larry ya que ambos combaten una suerte de contraparte que está tomando el control de sus cuerpos lentamente, incluso puede interactuar y complementarse con Rita con esta idea de luchar para dejar atrás su reputación de famoso y poder vivir sin que eso sea un peso. Realmente desconozco si Victor es así en los cómics, pero en mi limitada experiencia con el personaje en el medio audiovisual debo decir que esta es sin lugar a dudas la interpretación más completa del personaje que he visto. Es gracioso, es complejo, tiene un arco de crecimiento e incluso en el mismo su padre también logra cambiar como personaje, por lo que me animo a decir que es mi cyborg favorito y tal vez el mejor que se haya visto fuera de los cómics. Sí, su traje se ve barato. De hecho, todo Doom Patrol como serie no logra tener los estándares que uno esperaría de series como The Umbrella Academy o Legends of Tomorrow, pero es de esperarse. Onda, ¿qué presupuesto puede tener una serie limitada en un sitio de streams tan pequeño que ni debería existir en primer lugar? Igual, lo que Doom Patrol carece en efectos especiales lo logra compensar en dirección, personajes, historia e ideas. Y hablando de historia, una cosa muy apreciable es la forma en que la narrativa fue estructurada. En lugar de ser como muchas series actuales que suelen caer en el formato de película larga cortada en capítulos, Doom Patrol, si bien tiene una narrativa general de principio a fin, eso no quita que posee una naturaleza episódica donde se logran explorar a los personajes, como así también conceptos e ideas importados directamente del cómic de esta patrulla, algo que es fantástico ya que la obra impresa posee ideas muy únicas, como por ejemplo Dani, una calle que piensa y se puede teletransportar con personas dejadas de lado por la sociedad viviendo en él. Hay otros conceptos como un mundo dentro de un globo de nieve o incluso una realidad paralela dentro de la mente de uno de los personajes. Un montón de ideas que realmente no se han visto a esta escala. Y eso es una de las cosas que amé de Doom Patrol. No tiene vergüenza de su material de origen. Al contrario, lo celebra, lo vuelve su carta de presentación, explorando personajes de antaño como Mento y lo interpretan de tal manera que capturan totalmente la esencia del personaje o incluso se toman de manera seria a villanos como el Cazador de Barbas, un antagonista que jamás creí que veríamos en un contexto de cómics modernos, y ni hablar de esta abominación que me enloqueció al verlo en la pantalla. Cosas que personas como Zack, me gusta hacer alusiones a Jesús Snyder, nunca tocarían y se perderían en el olvido. Por suerte, aparentemente ahora James Gunn está con la misma logística que Doom Patrol. ¿Alguien puede adaptarme al Rainbow Rider, por favor? El villano principal de la serie, Mr. Nobody o el Señor Nadie, en lo personal me gustó mucho. Es un recurso poco habitual en una historia, porque si bien a simple vista parece que solo rompe la cuarta pared pareciendo un derivado de Deadpool o Francis Underwood en House of Cards, en realidad utiliza al personaje para hacer cosas muy interesantes con su habilidad, al punto que permite que avance el crecimiento del cast en el proceso de una forma poco común. Digamos que le dan una vuelta de tuerca interesante a esta idea de jugar con la cuarta pared, haciendo que no quede comunidad quemada y estéril. Así que nada, Doom Patrol es una pequeña joya que llegó en un momento donde las producciones de cómics me estaban empezando a saturar por su homogeneidad. Es básicamente la serie live action de X-Men que siempre quise, pero incluso mejor, ya que hasta sus poderes son vistos como una desventaja. No es como Cíclope que sufre porque, veo todo rojo, pero puedo cagar matando a un enemigo con un rayo láser. Acá literalmente no hay beneficios reales. Los miembros de Doom Patrol tienen muchos problemas. No está genial ser un robot, no es bueno tener más de 60 personalidades, no ayuda a tener una entidad radioactiva independiente adentro de uno. Es más, me pareció muy genial que a Rita, que en los cómics se puede estirar y puede crecer, acá básicamente le quitaron todas sus habilidades cuando ella en el cómic era la más funcional del grupo. Ahora simplemente cuando está emocionalmente torturada se deshace. Así que nada, personalmente creo que vale la pena. Doom Patrol vale la pena. Creo que merece que uno le eche un vistazo a la primera temporada. Y quién sabe, por ahí sus personajes te enamoren como lo hicieron conmigo. Ojalá no la caguen en la segunda temporada, me sentiría muy mal. Nos vemos la semana que viene.